Hola niños, muy buenos días. Hola padres de familia, muy buenos días. Los saluda la maestra Lisbeth, esperando se encuentren excelente. Me da mucho gusto estar con ustedes otra semana más en estas clases a distancia. Quiero desearles un feliz inicio de semana y pedirles que sigan mostrando las mismas ganas como hasta ahorita y se esfuercen a lo máximo para que puedan cumplir con las actividades. Bueno, el día de hoy, lunes 18 de enero, estaremos trabajando con 3 materias. La primera será historia y tú necesitarás tu libro de historia. La segunda será español y vas a estar necesitando tu libreta de español. La tercera será el matemáticas y tú necesitarás tu libreta de matemáticas. Por favor, reúne tu material para que no te me distraigas y tengas todo a la mano. Si en alguno de los casos tú necesitas ayuda, puedes contactarme y yo te la brindo sin ningún problema. Hay que estar concentrados y no tener distractores para que podamos realizar cada una de las actividades. Esperaré las evidencias en el transcurso del día con tu nombre, la fecha, instrucciones y el título, porque recuerda que todo eso es muy importante para tu calificación en este trimestre. Sin más, me despido deseando que puedas realizar las actividades sin ningún problema. Que tengas un excelente día. Comenzamos. En esta primera actividad estaremos trabajando en tu materia de historia con el repaso del bloque 2. Hay que estar muy concentrados y ahorita te muestro la actividad. Muy bien. A mediados del siglo XIX, más o menos por 1850, todos los ciudadanos mexicanos pensaban que los problemas de nuestro país seguían creciendo y creciendo y no se solucionaban. Estos le echaban la culpa al gobierno de Antonio López de Santa Anna. ¿Lo recuerdan? Bueno, pues el día de hoy la clase tratará de todos los acontecimientos que pasaron en este transcurso de la Reforma y la República restaurada. ¿Recuerdas quién fue Antonio López de Santa Anna? ¿Quién fue Benito Juárez? ¿Qué promulgaban la Constitución? ¿O por qué surgió la Revolución de Ayutla? Ok, vamos a comenzar. Como les comentaba, alrededor de 1850, algunos ciudadanos estaban molestos porque pensaban que los problemas de nuestro país no terminaban y seguían creciendo. La inseguridad, la economía baja, la falta de empleo, etc. Por lo que surgieron 2 organizaciones políticas, los liberales y los conservadores. ¿Pero por qué luchaban cada uno de ellos? Bueno, primero explicaré los liberales. Los liberales luchaban por un gobierno democrático, querían promulgar un gobierno federal, así como también que nuestro país fuera gobernado por un ciudadano mexicano y que fueran los mexicanos los que eligieran. Otro aspecto por los que luchaban los liberales era por quitarle poder a la Iglesia Católica, separar al Estado de la Iglesia Católica, así como también quitarle poder al gobierno y a los militares. Los liberales luchaban por una mejor educación, por la libertad de expresión y por mejores empleos, así como también porque la educación fuera laica y gratuita y por la libertad de culto. ¿Qué significa libertad de culto? Que los ciudadanos eligieran la religión que quisieran inculcar a su familia. Así como también los liberales querían que hubiera igualdad ante la ley. ¿Qué quiere decir? Que todos los mexicanos tuviéramos los mismos derechos y no por tener dinero o por ser un poquito más pobres, no tener los mismos privilegios que las personas que estaban en el gobierno. Que todos los mexicanos fuéramos iguales. Ahora, los conservadores, ¿qué querían o por qué luchaban? Los conservadores querían un gobierno monárquico. ¿Qué quiere decir monárquico? Que solamente gobernaba una persona y era la que tomaba las decisiones sin importar lo que dijeran los demás. Pero los conservadores querían que nos gobernara una realeza europea. Los conservadores querían mantener los privilegios de la Iglesia, del Estado y de los militares. Así como también estos querían prohibir otra religión que no fuera la católica. Eso quiere decir que luchaban porque en todas las escuelas, en todas las instituciones, se inculcara la Iglesia católica y no podía haber otra debido a que los castigaban. Otro de los aspectos por los que luchaban los conservadores
como les decía, era mantener los privilegios del gobierno, ya que quitaban las tierras a los campesinos. Esas dos fuerzas políticas, tanto liberales como conservadores, cada una tenían sus ideales, cada una tenían por lo que luchaba. ¿Sale? Bueno, posteriormente a esta lucha de los liberales y de los conservadores surgió la Revolución de Ayutla. Pero ¿por qué se desarrolló esta Revolución de Ayutla? Esto debido a que los ciudadanos mexicanos ya estaban enfadados de que Antonio López de Santa Anna siguiera gobernando a nuestro país y no solucionara los problemas. Este eliminó algunos derechos de los mexicanos, así como también se nombró Alteza Serenísima, que quiere decir que él era el único que iba a decidir las leyes que se promulgaban y lo que pasaba con los recursos de nuestro país. Debido a esto, los mexicanos se levantaron en armas en el municipio de Ayutla Guerrero y fue cuando se promulgó el Plan de Ayutla. Pero ¿cuál era el objetivo del Plan de Ayutla? Lo primero era desconocer a Antonio López de Santa Anna como presidente de nuestra República Mexicana. Otra de las leyes que se promulgó en el Plan de Ayutla fue que todo el que se opusiera a este plan se consideraba como enemigo de nuestro país. Y el último punto, pero no menos importante del Plan de Ayutla, fue convocar a la formación de un Congreso Constituyente donde se pudieran crear leyes que favorecieran a nuestro país. Recuerden que el objetivo principal del Plan de Ayutla fue desconocer a Antonio López de Santa Anna como presidente de nuestra República. Posterior a la Revolución de Ayutla, se promulgó una nueva Constitución política en 1857. Pero ¿cuáles eran las disposiciones que se desarrollaron o que mencionaba esta Constitución? La primera fue que todos los ciudadanos éramos iguales ante la ley. La segunda fue que la educación sería libre en nuestro país. La tercera, que se respetaría la libertad de expresión de las personas. La cuarta disposición de esta Constitución fue que ninguna persona podía tener privilegios, ni la Iglesia Católica, ni los militares, ni los conservadores, ni el gobierno. La siguiente disposición fue que estaban prohibidos los castigos corporales hacia las personas y la siguiente, que todo trabajo debería ser pagado de manera adecuada. Y otra disposición muy importante fue que prohibió a la Iglesia Católica, a los militares y a los del gobierno que se aprovecharan de las personas vulnerables y que también les quitaran sus propiedades a otras personas. Eso estaba prohibido. Y la última fue que si en dado caso, en alguna ocasión, faltaba nuestro presidente de la República, quien iba a ocupar el cargo era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que en ese momento era el licenciado Benito Juárez García. Esos son los puntos muy importantes de la Constitución, pero uno de los grupos que se oponía a esta Constitución fue los conservadores. ¿Pero por qué se oponían los conservadores a la Constitución? Bueno, porque les quitaban privilegios, porque no los iban a dejar que ejercieran su poder como estaban acostumbrados. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, seguimos con el repaso del bloque 2. Ahora nosotros vamos a mencionar a don Benito Juárez. ¿Por qué fue uno de los personajes más importantes en nuestra historia mexicana? Bueno, recordemos que Benito Juárez García fue uno de los liberales más importantes de nuestro país. Él nació en San Pablo Guelatao el 21 de marzo de 1806. Era pastor de ovejas, era integrante de una familia muy humilde. Él se quedó huérfano y a los 12 años emigró a Oaxaca para seguir sus estudios. Recordemos que él estudió en el Seminario Católico, pero desertó para poder estudiar en el Instituto de Ciencias y Artes, ahí mismo en Oaxaca. Estudió para abogado. Es considerado un líder nacional muy importante. Recordemos que él era indígena, ya que provenía de la cultura zapoteca. Se consideraba una persona trilingüe. ¿Por qué? Porque hablaba muy bien el español, el zapoteco y el latín. Posterior a sus estudios, se desempeñó en algunos puestos políticos como diputado y gobernador de Oaxaca. Posteriormente, como se los mencionaba, fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana. También
hay que recordar que ocupó el cargo de presidente de la República por 14 años y dejó ese poder debido a que falleció por angina de pecho el 18 de julio de 1872. Por eso dejó el cargo de presidente de la República. Fue un gran impulsador de las leyes de reforma y una de las frases más importantes que escribió fue la siguiente: entre los individuos y entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Esta frase lo identificaba, ya que él luchaba porque todas las personas se respetaran, porque reinara la paz en nuestro país y se respetaran los derechos de los mexicanos. Era por lo que luchaba Benito Juárez. Como vemos en este bloque, repasamos infinidad de acontecimientos. Espero y mi explicación te haya servido para que puedas hacer la siguiente actividad. Hay que poner muchísima atención. Para que puedas realizar esta actividad, te debes de ubicar en tu libro de historia páginas 72 y 73 y contestar la evaluación. Vas a subrayar la respuesta correcta de cada una de las preguntas. La primera: grupo político partidario de que México fuera gobernado por un monarca europeo. La segunda: documento elaborado en 1854 que desconocía el gobierno de Santa Anna. Número 3. La Iglesia Católica consideraba que la Constitución de 1857 afectaba sus privilegios. ¿Por qué? Posteriormente, lee el siguiente fragmento del manifiesto a la nación que Benito Juárez expidió el 15 de julio de 1867 con motivo del triunfo de la República, y en base a este fragmento vas a contestar las 5 preguntas finales de tu página 73. Tómate el tiempo que tú requieras para que realices esta actividad. Y una vez que la termines, vamos a pasar a la actividad número 2. Excelente, mis niños, vamos por tu actividad número 2. En esta ocasión estaremos trabajando con su materia de español. Este será un tema nuevo llamado las partes de un libro. Tú solamente vas a necesitar tu libreta de español. Quisiera preguntarte, ¿tú has leído algún libro? ¿Qué es un libro? ¿Para qué nos puede servir? ¿O cuáles son las partes que debe de tener un libro? Muy bien, hay que estar concentrado, yo te lo voy a explicar. Un libro, como todos sabemos, es una obra compuesta por hojas de papel. ¿Para qué nos puede servir? Nos sirve para buscar información, para buscar conocimiento, así como también ampliar nuestra cultura. Un libro también nos puede servir para enseñar, entre otras cosas. El libro a nosotros nos puede servir para investigar sobre algún tema. En la actualidad existen libros impresos y digitales, pero todos los libros tienen la misma utilidad. Mediante ellos podemos investigar, podemos aprender, podemos ampliar nuestro conocimiento, nuestra imaginación, etc. Cada uno de los libros se estructura de diferente manera, pero las partes esenciales de un libro son 4 y yo te las voy a explicar. La primera es la portada, la segunda es la portadilla, la siguiente es la presentación o introducción y la otra es índice. Estas 4 partes son las que debe llevar un libro para que esté de manera correcta su presentación. Vamos a comenzar a explicar las partes. La primera de ellas es la portada. Esta es la cara del libro. Va a incluir el título del libro, el autor, la editorial que realizó ese libro y una imagen de ese libro. Les voy a mostrar un ejemplo. Si se fijan, esta es la portada de su libro de la guía Aplicados. Tiene el título del libro, tiene la editorial y una imagen. Esas son las partes que debe llevar la portada, ¿sale? Es lo primero que debe llevar un libro. Si no te ha quedado claro, te muestro un ejemplo de una portada con sus elementos.
En esta portada, como vemos, tiene un título, tiene el nombre del autor, la editorial, así como también una imagen que son los elementos de la portada del libro. Ok, pasamos a la segunda parte, que es la portadilla. Esta es la página siguiente de la portada. Y esta también va a incluir el título, el autor y la imagen. Muchas veces se repite la hoja de la portada. Les muestro la portadilla de su libro de la guía Aplicados. Solamente viene el título del libro, la imagen y la editorial. Pero es réplica de la portada, ¿sale? Casi es lo mismo, pero recuerden que es la segunda página del libro que ustedes están leyendo. Les muestro un ejemplo más visible de lo que es la portadilla. Pongan atención. Como vemos, es la página siguiente de la portada y es réplica de esta misma. ¿Por qué réplica? Porque es igual, aunque con fondo blanco. Por ejemplo, tiene el título, la imagen, la editorial y el autor. Ahora pasamos a la tercera parte del libro, que es la presentación o introducción, que es lo mismo. Pero ¿qué elementos debe llevar esa presentación o esa introducción? Bueno, en alguna introducción del libro o en la presentación se plasman el texto donde se va a explicar el contenido del libro. Se van a hacer aclaraciones o agradecimientos. En la presentación o introducción se explica lo que vas a leer tú en el libro a grandes rasgos, no de manera específica. Te va a decir, en el siguiente libro tú vas a encontrar este tema y este otro. Como que nada más te introduce a lo que vas a leer en el libro. En su guía Aplicados viene una presentación y aquí te plasma lo que va a contener este libro. Si no ha quedado claro de la presentación o de la introducción, te muestro una imagen, hay que poner atención. Como ven, en esta introducción o presentación nos explican lo que vamos a leer en ese libro, lo que va a contener el libro. Ese es el objetivo de la presentación o de la introducción. Recuerden que la presentación o introducción se explica el contenido del libro, lo que vas a leer tú en el libro. Y lo último es el índice. ¿Qué es el índice? Bueno, el índice son la lista de secciones del libro, pero con el número de páginas. También pueden ser los capítulos del libro con el número de páginas. Recuerden que el índice siempre tiene que llevar el número de páginas que se están refiriendo a esa sección. En su guía Aplicados también viene su índice y vienen las páginas, viene el subtema y la página, así como también está separado por secciones. En eso consiste el índice y este a nosotros nos va a servir para ubicar más rápidamente el tema y la página. Por eso es la utilidad del índice en el libro. Te muestro una imagen más clara sobre esta parte del libro. Como vemos, el índice está dividido en secciones y cada una de las secciones tiene la página, con el fin de que nosotros la ubiquemos más fácilmente. Muy bien, niños, entonces en sí esas son las partes del libro: la portada, portadilla, presentación o introducción y el índice. Las 4 son importantes para que el libro esté bien estructurado. Son partes esenciales para que el libro nos enriquezca a nosotros y nos sirva de manera adecuada. Recuerden que la lectura es muy importante en nuestro día a día, ya que nos enriquecemos culturalmente, adquirimos más conocimiento, más información. Por eso, niños, hay que tener el hábito de leer diario. Con 20 minutos día a día, con esto es suficiente para que ustedes se enriquezcan de conocimiento. ¿Sale? Bueno, niños, esta fue la explicación del tema, las partes de un libro. Ahora les muestro su actividad, así que hay que poner mucha atención. Para esta actividad debes contar con estas imágenes que ya han sido enviadas a tus papás para que las pudieras imprimir, o también podrás escribirlas y dibujarlas.
Te ubicarás en tu libreta de español y vas a escribir en cada uno de los recuadros a la parte del libro que corresponde cada imagen: portada, presentación e índice. Tómate el tiempo que tú necesites para que realices esta actividad. Y cuando la termines pasaremos a la número 3. Excelente, niños, continuamos con tu tercera actividad y última en tu materia de matemáticas y tú vas a necesitar tu libreta. En esta ocasión vamos a estar trabajando un tema distinto que se llama divisiones con cociente decimal. A lo mejor al escuchar divisiones dices tú, ay, va a estar difícil, pero no. Si tú pones atención a todo lo que yo te explico y al procedimiento paso a paso, se te va a hacer fácil, así que no te preocupes. Antes de iniciar la explicación de la división con cociente decimal, quisiera preguntarte, ¿utilizas la división en tu vida cotidiana? ¿Para qué serviría utilizar la división? ¿Cuáles son los elementos de una división? Bueno, la división es una operación básica que a nosotros nos va a ayudar cuando repartimos algún todo, ya sea dinero, productos, etc. Esta nos va a servir para repartir en cantidades igualitarias. ¿Entendido? Bueno, la división tiene 4 elementos: el divisor, cociente, dividendo y residuo. Pero, ¿qué significa cada uno de estos elementos? Bueno, el dividendo es lo que nosotros vamos a repartir. El divisor es el número entre el cual vamos a dividir el dividendo. El cociente es el resultado de la división y el residuo es lo que sobra o lo que queda de esa división. Pero ustedes se preguntarán, maestra, ¿cuándo podemos utilizar la división con cociente decimal? Una división con cociente decimal la podemos utilizar cuando lo que nos sobra, o sea, el residuo, no da 0. Cuando la división aún le quedan números hacia abajo. Cuando a la división todavía le sobran números en el residuo. Si la división en el residuo te da 0, no la podemos convertir en decimal, no, porque ahí termina esa división. En dado caso que el residuo te llegue a dar 1, 2, 3, 4, 5, ahí sí podemos utilizar la división con cociente decimal. ¿Por qué se dice decimal? Porque lleva un punto decimal el cociente hasta que esta división, su residuo sea 0. Pero hay algunas divisiones que son infinitas. ¿Por qué le llamamos infinitas? Porque jamás se van a terminar. Su residuo no puede dar 0. Y si existen algunas de estas divisiones, y a lo mejor ustedes se las van a encontrar, por eso se las aclaro. Para calcular la división con cociente decimal, vamos a trabajar 2 procedimientos y tú vas a utilizar el que más se te facilite. ¿Sale? Aquí yo tengo 2 divisiones y cada una la vamos a resolver con diferente procedimiento. Hay que estar concentrados con los pasos que yo voy realizando porque a ti te van a servir para realizarlas. Lo primero que debemos de identificar es si el divisor cabe en el primer número del dividendo. El 4 cabe en el 3. ¿El 4 es más pequeño que el 3? No. Ese será el primer paso, checar si el divisor cabe en el primer número del dividendo. Como no cabe, vamos a checar si el divisor cabe en los 2 primeros números del dividendo. Y nos damos cuenta que sí cabe. Ese es el primer paso. El segundo paso es realizar las multiplicaciones. ¿Para qué? Para que nos acerque al 38, a los números que nosotros tomamos. Y el número que vamos a multiplicar es el 4. ¿Por qué? Porque es el divisor. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. 4 por 5, 20. 4 por 6, 24. 4 por 7, 28. 4 por 8, 32.
4 por 9, 36. Y 4 por 10, 40. Ahora sí, el segundo paso ya lo tenemos aquí. Es multiplicar el 4 por 1, por 2, por 3, por 4, hasta llegar a un número que nos acerque a 38, lo más que podamos, pero que no se pase. Entonces, checamos y nos damos cuenta que es el 36. Entonces, quiere decir que el 4 cabe ¿cuántas veces en el 38? 9 veces. Este numerito lo vamos a colocar ahí. Ahora, el 36 lo tenemos que colocar aquí abajo y hacer una resta. A 8 le quitamos 6, me quedan 2. A 3 le quitamos 3, 0. Se baja el 7. El 4, ¿cuántas veces cabe en el 27? Buscamos un número que nos acerque a 27, pero que no se pase. Tenemos el 28 y el 24. El 28 no lo podemos utilizar porque se pasa. Entonces agarramos el 24, quiere decir que el 4 cabe 6 veces en el 27 y es 24. 7 menos 4 son 3 y 0. Si nos fijamos, el residuo no es 0. Por lo que vamos a realizar una división con cociente decimal. En este procedimiento lo que vamos a realizar es colocar un puntito ahí y bajar el 0. ¿Por qué bajamos el 0? Porque este punto decimal que ponemos aquí nosotros nos hace saber que tenemos que bajar un 0 para continuar con la división. ¿Sale? Ahora, este 4, ¿cuántas veces cabe en el 30? Checamos. Ok, tenemos el 32 y el 28, pero el 32 se pasa, quiere decir que es 28 y cabe 7 veces. 28. Restamos. A 0 no se le puede quitar 8, pide prestado una decena, se convierte en 10 y este en 2. A 10 le quitamos 8, me quedan 2, 0. Ya no ocupamos poner un punto nosotros aquí y podemos seguir bajando ceros hasta que se termine esta división. Ahora, el 4 cabe en el 20, sí cabe 5 veces y ahí está. Ahí ya se terminó esa división. Yo les diría, quiero 2 números después del punto o 3 números. Ahí ustedes tienen que poner atención cuántos números después del punto yo les pida. Ok, les recuerdo que este puntito decimal nos hizo saber que íbamos a bajar ceros hasta que se terminara la división. La división es el mismo procedimiento. Tenemos que identificar cuántas veces cabe el 4 en los números que tomamos y observar en la multiplicación y ir restando los números. Ahora les explicaré el segundo método. En el segundo método, ustedes van a poner el punto y los 2 ceros antes de iniciar la división. Si se fijan, aquí no hay nada de ceros y aquí sí. Este segundo método se diferencia del primero porque antes de iniciar la división nosotros colocamos el punto y estos 2 ceros. ¿Por qué 2 ceros? Porque son los ceros que yo quiero agregar o que yo te voy a decir que tú agregues para realizar esta división. Lo primero que vamos a realizar nosotros es subir el puntito con este método aquí. Suban el punto. Lo segundo es identificar si el 4 cabe en el primer numerito. No cabe. En el 38 sí cabe. ¿Cuántas veces cabe en el 38? 9 veces. Y tenemos que colocar el 9 en el segundo porque hasta aquí nosotros tomamos los números. Fíjense, arriba del 8 porque hasta ahí llegamos. Entonces, 9 por 4 nos dio 36. Se resta. Bajamos el 7. Ahora, ¿cuántas veces cabe el 4 en el 27? Checamos y cabe 6 veces. Y 6 por 4 son 24. Se resta. Aunque ya está el punto aquí, nosotros sabemos que tenemos que bajar este 0. Este 0 se va a bajar. El punto este no se baja porque se subió. ¿Sale? Ahora, el 4, ¿cuántas veces cabe en el 30? Cabe 7 veces. Y se pone abajo el 28 porque 7 por 4 da 28. Restamos. Este se convirtió en 10, 2 y 0.
bajamos el otro 0 que nos queda pendiente y buscamos un número que multiplicado por 4 nos dé 20 o nos acerque a 20, 5. Y ahí está, ahí se terminó esa división. Si se fijan ustedes, da el mismo resultado, pero son dos procedimientos diferentes. El primero, nosotros cuando se terminaron los numeritos, pusimos un punto y fuimos bajando los ceros hasta que el residuo nos marca 0. ¿Sale? Y en el segundo procedimiento, antes de iniciar la división, colocamos los ceros y el punto en el dividendo. Y subimos el puntito y ya fuimos bajando los ceros automáticamente. Les explico otro ejemplo con estos dos métodos. En el primer método, primero tenemos que identificar si el 8, o sea el divisor, cabe en el primer número del dividendo. No cabe. El 8, que es el divisor, cabe en los dos primeros números del dividendo, sí cabe. Después tenemos que hacer las multiplicaciones hasta el 9, 8 por 1, 8, 8 por 2, 16, hasta llegar al 9 para ya tenerlas completas y checar qué número nos acerca a 27 o llega a 27. Checamos y si nos fijamos en las multiplicaciones tenemos 2, pero uno es el que no se pasa, por lo tanto el 8 cabe 3 veces en el 27 y nos da 24. 8 por 3 son 24. Se resta, se baja el 6. El 8, ¿cuántas veces cabe en el 36? Checamos y tenemos que nos acerca el 32 y cabe 4 veces. Si nos fijamos, ya no podemos seguir poniendo números aquí, por lo tanto eso nos indica que esta división es de cociente decimal. Por lo tanto, para bajar el 0 ponemos un puntito decimal y bajamos el 0. ¿Cuántas veces cabe el 8? En el 40. Checamos, aquí tenemos el 40 exacto, quiere decir que cabe 5 veces y bajamos el 40, o sea, 8 por 5 son 40 y 0. Quiere decir que esta división ahí se termina. ¿Sale? ¿Por qué? Porque ya no hay residuos restantes porque es 0. Ahora vamos al segundo procedimiento. El primer paso es colocar el puntito en el dividendo y los ceros que yo les diga. Aquí solamente vamos a colocar un 0. Recuerden que ese es el segundo método. Coloqué el punto y un 0. El segundo paso es identificar si el 8 cabe en el primer número del dividendo. No cabe. En el segundo sí cabe. Entonces, ¿cuántas veces cabe el 8 en el 27? Checamos que no se pase. Cabe 3, 24 y restamos. Recuerden que se tiene que colocar arriba del 7 porque es el último número que nosotros tomamos. Bajamos el 6. El 8, ¿cuántas veces cabe en el 36? 4 veces porque no se pasa. Y es 32, que es el que está abajo. Bajamos el 0 y el puntito este que está aquí lo vamos a subir. El punto no lo podemos bajar, lo que vamos a bajar es el 0 y subir el puntito decimal. Ahora el 8, ¿cuántas veces cabe en el 40? Cabe 5 y 8 por 5 son 40. Y ahí se termina esta división. Esos son los dos métodos con que tú puedes realizar una división con cociente decimal. ¿Por qué utilizamos con cociente decimal? Porque el residuo no es 0, siguen sobrando. Y esta división con cociente decimal la podemos utilizar hasta que el residuo dé 0, aunque en algunas ocasiones va a haber divisiones infinitas. Ahora sí, paso a mostrarte la actividad. Para realizar esta actividad te ubicarás en tu libreta de matemáticas. Vas a resolver las 5 divisiones que te muestro a continuación y calcular el cociente con punto decimal. Puedes utilizar cualquiera de los dos métodos que te expliqué anteriormente. Recuerda colocar 2 números después del punto decimal. Tómate el tiempo que tú necesites para que realices esta última actividad. Muy bien hecho, niños, han llegado al final de sus clases. Excelente, niños, les agradezco la atención que han prestado a estas explicaciones. Recuerden que estoy yo aquí para ayudarles en cualquier dificultad que se les presente. Espero sus evidencias en el transcurso del día. Me dio mucho gusto estar con ustedes este
primer día de semana, el día lunes. Les mando un fuerte abrazo y un beso de parte de la maestra Lisbeth. Cuídense mucho, si van a salir, tomen las medidas necesarias para que cuiden su salud y la de su familia. Espero verlos muy pronto de manera presencial. Nos vemos el día de mañana. Bye.